Devolvámonos para Repito, atrás. ahora sí, voy a sintetizarlo. Cuando yo hablo de inversión, ¿cierto? Estoy ocupándome del dinero que voy a gastar con tal de que me dé utilidades, que pueden ser, como les decía, de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Y ahí tengo que ver si eso realmente que yo estoy pensando emprender es una oportunidad, es decir, si me va a generar más beneficio económico de lo que yo voy a gastar. En el caso de la educación es bastante relativo. Ustedes me dirán, pero profe, si usted es profe, ¿cómo está diciendo eso? Porque lamentablemente, por la lógica de mercado que tenemos nosotros, hay carreras que, entre comillas, son más rentables que otras. Es decir, que Sí, ustedes tienen relativamente posibilitado conseguir trabajo después. Ustedes dirán, ¿y por qué es importante conseguir trabajo? Porque en el fondo ese es el resultado de mi inversión en tiempo de los años que estudié, pues chiquillos, conseguir trabajo. Si no consigo trabajo, entonces me voy a sentir en cierta manera frustrada porque invertí 5 años de mi tiempo y resulta que no encontré trabajo lo que yo quería. ¿Ya? Por lo tanto, hasta en la educación, y con el dolor de mi alma, porque no es lo que yo pienso, pero lamentablemente hasta la educación entra en esta lógica. ¿Ya? No estoy diciendo que esté de acuerdo con el libre mercado, pero entra como parte de este juego que a veces es un poco macabro, si nosotros quisiéramos analizarlo así. Ahora, en el ahorro lo vamos a ver un poquito más adelante, por algo que quiero replicar sobre lo que conversamos el otro día. ¿puedo volver un segundo para atrás? Claro, al tiro. De hecho, avísenme por favor si quedan muy rezagados porque Ahora sí, para yo no gracias. avanzar tan rápido. ¿Ahí sí? Ya. En todo caso, chiquillos, para los que preguntaban, todo el material está en Classroom, de los dos grupos, del grupo 1 y del 2. ¿Ya? Esta es la clase, el que dice clase 2. Por lo tanto, para que sepan ustedes. Ahora, si el sistema financiero nosotros lo hablábamos, ¿cierto? Con varios elementos delante. Primero, ¿cierto? Están las personas, y las personas pueden recurrir a ciertas instituciones que están dentro del mercado financiero. Una de ellas, estos son los bancos. Hablamos delante del Banco Central como una entidad reguladora, pero también están los bancos financieros, por decirlo así, que esos son los que atienden personas, ¿cierto? Y que pueden canalizar tanto los proyectos de inversión que tienen las personas, es decir, facilitarles créditos para eso, pero también pueden canalizar el ahorro que nosotros queramos hacer. Por eso nosotros abrimos, ¿cierto? A veces cuentas de ahorro, cuentas corrientes, eh, o fondos mutuos, por ejemplo. Si yo quiero empezar a guardar plata para después invertirla, puedo ocupar un fondo mutuo. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la pega que hacen los bancos. Ahora, el ahorro, ¿cierto? Puede ser de dos tipos. El ahorro formal, es decir, aquel que yo hago dentro de una institución financiera, y el otro es el ahorro informal. ¿Cuál es la expresión del ahorro informal más claramente? El chanchito que usted pueda tener en su casa. ¿Ya? Guardarlo, por ejemplo, en una bolsita, en un colchón, debajo de la cama, en un, en una alcancía o en un chanchito, no sé dónde lo guarde. Pero eso también es un ahorro, pero ¿cuál es el problema? Que el ahorro informal no está protegido de nada. Es decir, si se meten a robar, usted va a perder ese ahorro y no lo va a poder probablemente pedir a nadie que lo recupere. Pero el formal es distinto. ¿Por qué, chiquillos? Porque las últimas leyes que se han establecido en esta materia sí tienen que tener en cuenta que los bancos están últimamente ya facultados y están obligados, de hecho, a hacerse cargo de que si les entran a robar, el dinero de los clientes no se pierda. Incluso, por ejemplo, mediante situaciones de hackeo o de cualquier otra cosa, ellos tienen que hacerse responsables por el dinero que los clientes necesitan ahí. Antes no lo hacían, pero estas últimas regulaciones han establecido que la responsabilidad de tener un sistema bancario seguro es precisamente de estas instituciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las cuentas de ahorro, por ejemplo, y un depósito a plazo? En la cuenta de ahorro yo la puedo tener, ¿cierto? Para diferentes cosas. Por ejemplo, puedo crear una cuenta para ustedes, puedo crear una cuenta para mí, puedo crear una cuenta que sea especialmente para la vivienda. Y el depósito a plazo, chiquillo, y de hecho las cuentas de ahorro tienen, por ejemplo, la capacidad de que tú tengas giros ilimitados, es decir, puedas sacar cuando quieras, o puedas tener giros limitados, es decir, una cierta cantidad de giros en el año.
que hay mucha gente que lo prefiere para evitar gastarse la plata. Ahora, el depósito a plazo, chiquillos, es un dinero que yo guardo en otra cuenta que no es necesariamente, que no es de ahorro, de hecho, aunque podría servir para ese fin, y cada cierto tiempo, ¿cierto? Yo tengo la opción de retirarlo, solo que la rentabilidad o el interés que va a generar mi plata va a ser mayor. El fondos mutuos es una cuenta que tú puedes abrir personalmente o la puedes abrir con más personas y que tiene la característica de generar un interés más alto que la de depósito a plazo y la de ahorro. ¿Qué significa el interés? Que la plata va a crecer más rápido. De hecho, muchas personas sugieren el fondo mutuo para generar, por ejemplo, si tú estás pensando en un negocio, en primero guardar la plata en un fondo mutuo y después sacarla cuando ya tengas listo lo que quieres hacer. Por lo tanto, son diferentes instrumentos bancarios. No cumplen toda la misma función, pero existen. Ahora bien, como decía, ¿cierto? Entonces, los ahorros pueden ser formales o informales. Si hablamos del ahorro formal, chiquillos, están estas modalidades. La cuenta de ahorro, ¿cierto? Y, ojo con esto, la pensión. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con lo tan discutido que son las AFP. Cuando hablamos de los fondos de pensiones me estoy refiriendo a eso, ¿ya? La AFP guarda tu dinero y se supone que logra, ¿cierto?, capitalizarlo. ¿Qué significa eso? Generar interés para que tu plata crezca. Por eso los mandan a la bolsa de comercio o les prestan, por ejemplo, a otras instituciones. ¿Ya? Y, de hecho, el fondo de pensión se ocupa para los trabajadores que tienen contrato. Los ahorros previsionales voluntarios, chiquillos, ¿para qué son? Para aquellas personas que trabajan de manera independiente, pero que sin embargo quieren ahorrar para su vejez. Esos son los APD. Ahora, pregunta, si yo soy una persona que trabaja con un empleador, ¿puedo abrir un APD? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, porque es voluntario. Exactamente, porque es voluntario. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que yo voy a tener más plata para mi pensión del futuro. Por lo tanto, me voy a pensionar probablemente mejor que otras personas. ¿Qué es lo malo? Que probablemente yo voy a tener que descontarme más plata mensualmente para poder aportarlo. ¿Ya? Ahora, estos fondos, específicamente el ahorro previsional voluntario, más que nada, pueden ser de renta fija o de renta variable. Es decir, en el ahorro previsional voluntario yo puedo escoger. ¿Qué pasa con el fondo de pensión, chiquillos? Va a depender de la FP, ¿cierto?, que yo esté contratando, el valor de mi cotización. Por lo tanto, puede ser más alta o puede ser más baja. Dime, ¿quiénes levantaron la mano? Pregunta nomás. Profesora, y las ¿Sí? personas que trabajan con honorarios, ¿cómo lo harían ellos, por ejemplo, en las Mira, pensiones? qué buena la pregunta que hiciste. Hasta hace unos 8 años atrás, que de hecho, si mal no recuerdo, desde el 2012 esa ley, las personas que tenían boletas, Matías, no tenían derecho a pensión. Tú me dirás, pero ¿por qué? Porque tener un contrato con boleta no te asegura ninguna responsabilidad del empleador. Por lo tanto, tú no tenías capacidad de ahorrar siempre y cuando tú decidieras tener, por ejemplo, un ahorro previsional voluntario. ¿Ya? Era la única opción que tenían, pero no tenían ninguna obligación del empleador de cotizar además de ese ahorro. ¿Qué es lo que pasó? Que en 2012 se estableció una ley que gradualmente fue haciendo algo que es muy importante. Parte del 10% que a ti te descuentan por la boleta de honorario se va a una cuenta de pensiones. ¿Por qué eso es bueno? Porque en el fondo empezaron a asegurar a estas personas que vivían trabajando con boleta de honorario. ¿Ya? Y eso ello no obsta, ¿cierto?, que estas personas hayan tenido previamente un ahorro previsional voluntario. Se empezó a hacer gradualmente, pero a partir del 2016, si no me falla la memoria, ya todas las personas que tiramos, por ejemplo, boleto honorario, parte de ese descuento se va a las pensiones. Por lo tanto, así los aseguraron. Pero si tú me preguntas si hay otro sistema aparte de eso, ninguno. ¿Ya? La retención, la devolución del IVA, profe, ¿se acuerda? Y la devolución del IVA. Sí. Ay, perdón. Dilo nomás, David.
Dile nomás. La devolución del IVA, Ujú. ¿cómo se llama? La gente que no, porque generalmente a los que boleteábamos, después no te devolvían el IVA, y con esa ley quedaba como para fondo pensión. Es que eso es importante lo que dices tú, David, porque la ley al principio, le dio la posibilidad a las personas al tiro de escoger si esa plata se iba para allá o no, o usted prefería que se la devolvieran entera para guardársela. Hay mucha gente que prefirió al tiro que la mandaran para las pensiones. ¿Por qué? Porque en el fondo muchas de esas personas estaban, digamos, con baja proyección de pensión, por lo tanto prefirieron empezar a guardar su plata, ¿ya? Pero al principio era obligatorio, ahora ya no, ¿ya? Ahora todo mundo, todos tienen que recibir esa plata de perdón, tienen que irse la plata de las pensiones. Tienen que descontar su porcentaje de aquello. Al principio era optativo, pero ahora ya no. Dilo nomás, Porque David. lo que pasa es que muchos invertíamos el dinero que nos devolvía en otro tipo de inversión que a la larga no iba a generar mejores entradas que tenerlas en la AFP. Ese era el punto. Claro, exacto. Ahora, hay alguien que me pregunta, antes que el resto me levantó la mano, Juan Pablo, cuando me refería a las rentas, me refería a que el descuento que se hacía para que, por ejemplo, en el caso del ahorro previsional voluntario, por ejemplo, tú estableces cuánto ibas a depositar al mes en esa cuenta. Por ejemplo, 10.000 pesos, 20.000 pesos, 30.000 pesos. ¿Por qué en el caso de la AFP nuestro es variable? Porque depende de la AFP donde yo esté. Hay algunas que tienen un margen un poco más alto, otras un poco más bajo. ¿Ya? Y además depende, por ejemplo, del fondo que tú estés también cuánto te descuentan. Generalmente los ahorros previsionales fijos, perdón, los voluntarios, yo tengo la opción de escoger si quiero que sea con renta fija o renta variable. Pero si yo, digamos, estoy en una FP, eso inevitablemente va a ser variable. ¿Por qué? Porque la FP va sacando según el fondo que yo tenga, el descuento que se hace mes a mes, y según la FP también que yo esté. No sé, Juan Pablo, si con eso te respondo la pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya, genial. Belén, dime. Creo que Profe, yo levantaste la tengo mano. tengo una duda. Lo que pasa, en realidad no es con el tema del ahorro, pero algo parecido. Que, por ¿Ya? ejemplo, el servicio de puesto interno, de que pide el 10%, que después lo devuelven a fin de año. Ya, yo he trabajado con honorario todos los años y yo debo el crédito de aval y me lo retienen, me lo quitan. Sí. Eso es, ¿por qué o sea, se supone que es mi plata, da como la sensación de que se meten en el bolsillo y te lo quitan nomás, pues, así como sin preguntarte nada. Es que ahí está el detalle. Dale nomás, perdón. Sigue nomás. Ya, eso. Y lo otro, de repente da hasta miedo con el tema del banco, tener plata en la tarjeta y decir, chuta, le debo al banco y que me quiten la plata. Eso no puede pasar como lo hace el servicio de puesto interno, ¿cierto? Esa es mi pregunta o mi duda. A ver, si tú, ya, para contestártela, porque en realidad son dos preguntas. A ver, la primera, no te quitan la plata en la medida que tú no tengas deudas con el Estado. ¿Qué pasa con el CAE? El Estado se la vale, por lo tanto, si debes tú, es como si debiera él. Por lo tanto, ¿te pueden quitar la plata con el dolor de mi alma y de la tuya? Sí, pueden. Están facultadamente, legítimamente legados para poder hacer eso. Están facultados para poder hacerlo. Y en segundo lugar, en los bancos, que de hecho se hizo una excepción ahora en los tiempos de pandemia, porque a mucha gente le pasó lo que tú planteas, que recibieron, por ejemplo, el 10%, recibieron ingresos de emergencia y se los quitaron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Podían haberlo hecho? Sí, porque la deuda no hace excepciones con un tiempo de pandemia, salvo que haya una ley de por medio que fue lo que hicieron. Que ahora ya los bancos no pueden quitar la plata si tú tienes deuda, si están en tiempos de pandemia, pero antes sí se podía. Porque como te decía, la deuda no respeta si tú estás con o no estás con pandemia, ¿ya? No sé si con eso te respondo las dos preguntas que me hiciste. O sea, sí pueden quitarme plata, que si yo Sí. tengo mi cuenta RUT, por ejemplo. O sea, ahora, si tú estás en tiempo de pandemia, no es llegar y descontar, más si tú acreditas que no tienes otros ingresos. Dineros que vengan Ya. del gobierno, naturalmente, pero si son dineros tuyos, digamos que un empleador te los deposita, qué sé yo, te los pueden quitar.
Pero si son beneficios del Ah, ya. Estado, no pueden sacarlos, porque eso se hizo, como te digo, mediante una ley. Antes se podía, pero como esta situación los pilló a todos como, digamos, sin preparación, se tuvo que legislar eso para que dejara de suceder. Pero al principio le pasó a muchas personas lo que tú mencionas. ¿Ya? No sé si Ah, con ya. eso te respondo. Ya, perfecto. Sí, ¿Sí? profe, gracias. Ya. Sí, Profesora, gracias. Espérame, ¿alguien más preguntó, cierto? ¿O no? ¿No? No, sí, no. Ya. Dale nomás, David, entonces, porque creo que nadie no, más es que me hizo preguntó. acordar lo que está diciendo la compañera, lo que pasó con los fondos solidarios, Ujú, cuando empezaron a retener y muchos trabajaban en empresas fiscales ujú, y le dijeron, porque mucha gente que estudió con fondos solidarios después no pagó nada. Dijo que claro. esperaban porque lo que pasa es que las deudas con el fisco, y esto también es un dato, chicos, lejos es mejor endeudarse con el Estado que tener CAE, porque el Ujú, fondo solidario que te entrega el Estado tiene una fecha de término. Si tú pagas así como es. corresponde, 10, 12 años y después ya no tienes que pagar. Pero antiguamente muchos no pagaban con la intención que hiciera un perdonazo. ¿Y qué pasó? Sucede que el gobierno dijo a todas las personas que estén trabajando en empresas estatales tienen que ponerse al día, o si no, o eran despedidos. Y Así es. le retuvieron la devolución del IVA, siendo que tenía gente muy buenos trabajos. Estaba hablando de gente que eran médicos, que eran abogados, que eran ingenieros, y no querían devolver el crédito, porque la idea del crédito, el fondo solidario, era que la persona le diera, el Estado le pagaba y después Ujú, devolviera con su trabajo para que la otra generación pudiera seguir estudiando. Y así es. muchos no quisieron pagar, no, es que no voy a pagarle. Y tuvieron que hacer eso para que se devolviera el dinero y seguir manteniendo a la gente que estaba estudiando. Claro, exactamente. De hecho, a propósito de lo que tú mencionas, David, hay un niño que pregunta aquí en el chat, José, ¿cierto? ¿Es mejor tener CAE? No, No, porque el es, Estado siempre es más amistoso que negociar con un privado. no, ¿Ya? De hecho, mira, siéndote más franca, yo tengo, por ejemplo, yo estoy pagando el Fondo Solidario, pero, por ejemplo, el Fondo Solidario es piadoso si tú documentas que estás cesante. Por lo tanto, ¿puedes patear la cuenta? Sí, ya la puedes patear mientras tú de tu cesantía. Con un privado, con eso no te salva, ¿ya? incluso, El Fondo Solidario es mejor, de hecho, es 1000 veces mejor que el CAE. De hecho, si pueden Disculpe, evitar el CAE, mejor, digo, oh, no. Es ¿sí? mejor ¿Alguien? volver con la ex que de yo, tener con eso te lo digo todo. profe, disculpe, ¿Alguien? Pero, Espérame, sé que esto dame no un se debe segundo, preguntar, Joaquín. claro, ¿Sí? pero Dime. ¿usted cuánto paga de eso del Fondo Solidario? Mira, no tengo problemas porque no tengo nada que ocultar. Pago cerca de 400.000 pesos mensuales. O sea, perdón, anuales. ¿Ya? Ah, 400, dice mensuales, 450. uff. No, no me alcanzaría mi sueldo, profe, con eso, créeme. No, 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 no. Me va a doler el 400.000, corazón. no, 450.000 pesos anuales. Y yo, de hecho, los puedo pagar todos juntos. Con eso te digo que el Fondo Solidario tiene más flexibilidad. O los puedo pagar mensualmente, como a mí me estime conveniente. El tema es que al claro, 31 de diciembre de cada año yo tengo que tenerlo pagado. O a lo más tardar, al inicio del año siguiente todavía lo puedo seguir pagando. Porque si no, me empiezan a apretar. lo Ah, otro bueno entiendo. que Gracias, tiene profe. es El que si uno tema, está perdón, cesante, David, espérate, dame un segundo. Y en el caso que yo, por ejemplo, un año me tocó que que estaba sin trabajo. Y llevé los documentos y me apatearon un poquito, me dieron, digamos, flexibilidad para poder hacerlo. Entonces, cuando yo después encontré trabajo en colegio, pude empezar a pagarlo regularmente. Entonces, el CAE no te va a dar eso jamás, porque el CAE tú lo contratas con el banco, esto avala el Estado, pero el Estado no se hace cargo de la deuda por ti, ¿ya? ¿Qué pasa con el Fondo Solidario? Tú haces el crédito con la universidad, que a su vez depende del Estado. Por lo tanto, en el fondo tú estás ahí, en el Fondo Solidario, negociando con el Estado. Con el CAE tú estás negociando con un privado. Y el privado jamás va a querer tu bienestar, él va a querer su plata. ¿Ya? Aunque suene muy feo de mi parte, pero eso es así. Y de hecho, el más espantoso, más que el CAE, era el Corfo, pero menos mal que el crédito Corfo ya se eliminó. Ese sí que era claro, espantoso. Pero vamos a ahí entrar en ese detalle todavía. ¿Ya? intento, Ay, David, perdón. Di lo que tengas que claro, decir. no, no, lo que le decía que, como está explicando acá la profesora,
ustedes pueden estar, salen de la universidad porque tú empiezas a pagar el famoso crédito, el fondo solidario, a los 2 años de salido de la universidad. Y en el CAE, desde el primer día que sales de afuera de la U, pisas afuera, te empieza a cobrar de inmediato. ¿Y qué es lo que pasa? Como ella explica, puedes tener un año de cesantía y ese año no lo pagas, pero eso no significa que no lo toma después supongamos el Estado como que, este año que quedaste debiendo, que no pagaste porque estabas cesante, te lo voy a tirar un año más. No. Si tú mandas los documentos porque dices que quedaste cesante, eso no va a marcar diferencia. Y cuando se cumplan los 10 años, te va a decir, usted, su deuda ha prescribido y puede ir tranquilamente para su casa. Porque a mí me pasó un año que yo no pagué, estuvo 2 años que no estuve trabajando, y después me mandé la documentación como que lo entregué y no hubo ningún problema, y después me llegó una carta y si usted ha cumplido con lo que le ha apurado el Estado y todo el asunto y listo. ¿Por qué? Porque es un crédito del Estado y el Estado no busca el lucro, a diferencia del crédito, el crédito que ustedes se meten con la banca, que lo convierte en un crédito bancario y ahí ya hasta al fin de los tiempos te van a seguir. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, es delicado, no da lo mismo con quien ustedes firmen un crédito si se van a endeudar para estudiar, no da lo mismo con quien lo hagan. Es siempre más preferible, chiquillo, el fondo solidario. ¿Ya? José, algo querías mencionar tú, dale nomás. Sí, profe, es que estaba leyendo sobre lo del fondo ese y salía que pertenece al 80% de la población de menor ingreso, pero como conocemos el Estado y las maniobras que hacen para no darle a todos esas oportunidades, ¿cómo es que uno puede postular como de algún modo mintiendo o evadiendo ese sistema? Mira, te doy un dato y aquí me voy a meter en las patas de los caballos absolutamente, pero todo lo que no sea documentable no lo coloques jamás como ingreso, nunca, ¿ya? Me explico. Si, por ejemplo, tu papá, ¿cierto?, trabaja en la feria no es un ingreso acreditable, ¿ya? Tú dirás, ¿pero por qué, profe, si recibe plata? Claro que recibe, pero la feria es un negocio variable, por lo tanto tiene días muy buenos y otros no tanto. Ese se puede manipular, se puede manipular. ¿Por qué? Porque no es documentable. Pero el fondo solidario, los contratos de trabajo no se puede. ¿Ya? Ahí sí que no se puede porque esas cotizaciones el Estado las puede bajar de cualquier documento. Entonces, los ingresos que no son acreditables pueden ser cambiados. Es que lo que ¿Ya? pasa es que, No sé si me voy a entender. Dale nomás, José. Por ejemplo, mi papá trabaja en una empresa privada y no recibe, o sea, recibe como su sueldo los chilenos registrados los documentos, pero además de eso recibe mucho más, incluso no se lo pasan como debajo de la mesa, pero en dólares. Entonces como que tenía esa duda de qué se puede hacer en ese caso. Insisto, lo que es documentable se puede, lo que es variable no lo incluyas. No. Salvo que no esté, y de hecho, ahora, el detalle es que esté, digamos, en el contrato. Si no está en el contrato, no tiene necesidad de No, colocarlo. de hecho no está en el contrato. Entonces no. Coloca solamente lo que él recibe bruto, lo que sale en su contrato de trabajo como sueldo bruto o en sus últimas liquidaciones, que es lo que pide el fondo, la declaración, digamos, del FUAS. Eso te recomiendo yo. ¿Ya? Porque en el fondo a ustedes los clasifican por, digamos, por nivel de ingreso. Por lo tanto, los ingresos que son los que están, digamos, que se pueden acreditar 100% son los que mandan. Como los otros son variables, ¿para qué los vas a colocar? No tiene sentido. ¿Ya? Tampoco, no es que nos estemos riendo al Estado, no es de eso. Pero, lamentablemente, como está estipulado en Chile, no todas las personas que debieran tener los beneficios los obtienen. Profesora. ¿Sí? Dale nomás, David. Quería hacer una última acotación para todos los chicos. Todas las cosas y los documentos, como dice la profesora, que estén acreditados, pongan lo que les piden. ¿Por qué? Porque si tratan de mentir, los van a pillar y ahí van a perder todos los beneficios que pueden obtener, ya sea del Estado. Hoy día no se pueden evadir, supongamos en el caso que tengan una entrada que no está supongamos, adscrita o no se puede representar en papeles, eso ya, bien, pero lo que está en papel y los datos tienen que poner tal cual. ¿Por qué? Porque si los llegan a pillar, cosa que pasa, van a perder pan y pedazo.
Aquí lo que se ponga ahí tiene que ser lo verdadero. Así Y eso es. no significa que no les vayan a dar nada. Tú a muchas veces te dicen, hoy ¿cómo me dieron esto? Si sabes que mi papá gana esto, porque sucede que empiezan a ver los datos porque hay gente que uno piensa que gana mucho, pero hay otros que ganan mucho más que uno. Así es. Y Y de todos los hecho, años pasa que en las dígame. universidades Ujú. hay que sobran créditos. El año pasado pasó. Hubo gente que le dieron gratuidad y no hizo los papeleos y no la obtuvo. O el mismo fondo solidario. Ujú. O las becas. Exactamente. No es que la gente, no, es que no alcanza la plata. O sea, que no la gente no postula o no hace valer ese crédito, o no hace valer esa beca, o cómo se llama, el fondo solidario, o la gratuidad. Sí, de hecho tienes razón. Ahora, todo lo que está en papel, como bien les dijo el David, no, lo que no está en papel, no lo coloquen. Lo que está en papel, coloquen lo que realmente está dentro del papel, porque si colocan menos, ahí se van a meter en un tete, chiquillos. Es decir, si su papá coloca menos de lo que gana realmente por contrato, ahí van a estar en un drama. ¿Ya? O si su papá trabaja y boletea y no incluye las boletas, también se van a meter en un drama. Entonces, tiene que estar todo lo que sea documentable tiene que estar. Lo que no es documentable, no, porque es muy variable, ¿ya? Pero eso es. ¿Por qué? Porque todos esos son cosas que el Mineduc, ¿cierto?, va a tener en cuenta cuando se le asigna a usted un porcentaje. Por eso que es relevante. Ahora, idealmente que a todos ustedes les salga la gratuidad. Si no les sale, tienen que empezar a ver con la otra alternativa. Ahora, alguien me preguntaba aquí, que estamos saliendo un poco del tema de economía, pero no está de más que lo respondamos, porque es un tema económico, por cierto. Sí, querida, el FUAS, a ver, la ficha social es importante, sobre todo este año y sobre todo en el contexto que estamos, porque este año sí que se van a disparar las peticiones de beneficios sociales en las universidades. Por lo tanto, tienes que tener al día tu registro social de hogares, ya que es la ficha social que tú mencionas. Ya tienes que tenerla bien al día. Disculpe, ¿Sí? Pregúntame nomás. yo le preguntaba eso porque tuve una charla del tema de la ficha social, donde yo le dije que estábamos con un problema, con una calificación muy alta que no correspondía, y la señora me dijo que el porcentaje no iba a influir en que si me daban la gratuidad o no. La señora anda un poco perdida, eso sí, porque la gratuidad sí contempla el resultado que tú tengas con el registro social de hogares. Eso también lo revisan. De hecho, una de las cosas que se pide que ustedes tengan, por ejemplo, las personas que van a pedirla, tienen que tener el registro social de hogares al día. Profesora, Por lo tanto, en cierta manera sí influye. No es totalmente determinante, pero sí influye. Ahora, dame un segundo, David, para cerrar esto antes de avanzar a la otra lámina. le quería consultar a usted una pregunta. ¿El registro Dame, social de hogares tienen que ser todos o hay personas que lo pueden obtener gratuidad sin hacer el registro social de hogares? Mira, si declaran, es que se supone que la gratuidad está en relación también con tu clasificación de acuerdo con tu ingreso. Por lo tanto, debiera estar el registro social de hogares, Ya. ¿ya? Pero hay gente que no lo hace y que de todas maneras ha tenido la gratuidad. Yo tengo por lo menos exalumnos de preus que he trabajado que por lo menos ellos no lo han hecho y lo han obtenido igual. Ya, ¿Ya? porque a mí me pasó el año pasado, profesora. Yo llegué y mandé todo y lo hice porque lo tenía que hacer cuando estaba allá. Y después me sale la pila de la gratuidad completa. Y yo le pregunté después a un amigo, oye, ¿por qué me dieron? Y le dijo, no, es que tú quedaste en cero, como todos los otros que lo traspasaste, No te entendí, ahí se cayó. lo vendiste, Ahí sí, entonces quedaste en impuesto interno, quedaste en cero. claro. Disculpe. Entonces ellos asumen como que en el fondo tú no tienes ingresos. O no tienes, Claro, digamos, por ejemplo, si tienen bien raíz, también tienen que colocarlo. Si sus familias claro, tienen sí, bienes raíces, también tienen que hacerlo. porque ¿Ya? lo mismo que está comentando le pasó a un amigo, que ahí, bueno, la señora se llevó todo. Lo dejó con la pura tele nomás y con suerte. Y cuando postuló, le dieron gratuidad, porque dijo como no tenía nada. Claro. Entonces asumieron que tú no tenías, que no había ingresos, digamos, al amigo tuyo le asumieron que no había ingresos. Claro.
Ahora, para contestar, porque hoy hay un montón de preguntas sobre el fondo, ya. Voy a responder un par de preguntas más para Profesora, responder. una consulta Sí, referente a esto mismo. ¿Se podía hacer un día así, una conversación para todos, referente al tema? Porque por lo visto los chicos están preguntando la cantidad y sería bueno guiarlos. Po. Sobre el FOES. Ya. Déjenme hacer la gestión. No les prometo nada, pero yo creo que se va a poder. Ah, ¿Ya? profe, Así que déjenme hacer la gestión. ahora Ahora, sí le aprovecho de preguntarle, disculpe. dale nomás. Esto es lo último, perdón por interrumpirle de nuevo. No, Dale. en mi caso, el Ujú. único dinero acreditable que tenemos sería el de la pensión de mi padre. Entonces, a la hora de rellenar el FOAS, yo tendría que poner eso como única acreditación de dinero que tengo. Claro, Porque igual pero les ojo tengo con el... otros ingresos. Claro, pero Pero ojo, este es el único dale, acreditado. Joaquín. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué? Ojo con los que viven con padres que están separados. ¿Ya? Si los padres están separados, tienen que poner con la persona que vive legalmente. Y si están de allegados, tienen que declarar en el formulario que viven de allegados. ¿Ya? Eso es importante. Y si su padre o su madre les da pensión por juez, tienen que declararlo. Si no les da por juez, pueden no hacerlo. ¿Ya? Porque, insisto, todo lo que esté documentado, tienen que incluirlo. Lo que no esté documentado, no necesariamente. Ahora, si a usted le afecta en la conciencia dejar a su papá o su mamá, bueno, de persona que los dejó solitos, qué sé yo, si quiere tener beneficios va a tener que hacer algunos sacrificios. Y A si su llorar. pensión no está documentada, no lo incluya. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso tuyo, Isidora, tú mencionas que vives con tu abuela. Bueno, si no viven con ninguno, ahí te conviene, digamos, dejarlos a los dos ahí afuera. Si es que ellos no te dan pensión mediante juez. Si te lo dan con juez, ahí, pues no. Ahora, en cuanto al ahorro, volviendo al tema después de todas estas inversiones que ustedes, a propósito de las inversiones, cuando hablamos del ahorro, ¿cierto? Como decía, el ahorro formal, chiquillo, ya está garantizado, ¿ya? Es decir, ningún banco a usted le puede robar plata, ni decirle, sabe que me te van a robar y no te puedo devolver tu plata, porque eso no es responsabilidad no es responsabilidad del cliente, en este caso, ¿ya? Y ahora, es importante esta frase que yo preferí incluir aquí en este gráfico. Infórmese de la garantía estatal de sus depósitos. ¿Por qué? Porque eventualmente en el caso de una crisis económica grave los bancos pueden quebrar y que el cliente tiene que estar informado sobre qué parte va a cubrir el banco y qué parte eventualmente puede contribuir el Estado. A eso se refiere con esa frase final, que siempre sale cuando hay promociones de bancos, ustedes se van a fijar que siempre está, ¿ya? Una letra chiquitita. Sí, así es, la pequeña letra chica que casi no se ve, pero ustedes tienen que estar atentos. Ahora, yo hablaba delante, ¿cierto?, de los fondos de pensión. Eso tiene que ver con qué, como les decía, en la edad, el perfil de riesgo. ¿Qué significa eso? El trabajo que ustedes están, si el trabajo es relativamente estable, si es rentable y además, ¿cierto?, de su edad y su ingreso. De eso depende para que ustedes lo clasifiquen por A, B, C, D y E. ¿Yo me puedo cambiar de fondo? Sí, me puedo cambiar de fondo, chiquillos. ¿Ya? ¿Me puedo cambiar en el año? Sí, me puedo cambiar en el año. ¿Me puedo cambiar de FP? Sí, cuando yo quiera cambiarme. De hecho, eso es lo que están atacando porque hay un proyecto de ley que quiere impedir el cambio masivo de personal de las AFP. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas AFP que recibieron muchos reclamos sobre todo con lo que pasó con el 10%, ¿ya? La modelo. Pero por el momento, mientras no haya ley, ustedes se pueden cambiar. Ahora, los fondos de pensión, ¿cómo se generan? Insisto, a partir de los trabajadores con contrato y aquellos que boletean. Es decir, un trabajador informal que no tiene contrato, que no tiene nada, lo único que podría pedir para sí mismo es un ahorro previsional voluntario. ¿Qué es de la FP? También. Ahora, ¿por qué la FP es tan polémica como nosotros hablábamos la otra vez? Ay, no sé si avancé muy rápido. Porque en el fondo, la FP, chiquillos, administra el dinero, pero te cobra por administrar y esa plata te la saca de los fondos, digamos, del dinero que tú tienes. Y en el caso de pérdida, que es lo que se queja la gente habitualmente, la pérdida no la paga la administradora, sino que la pagas tú. O yo, persona, digamos, quienes trabajamos, pagamos nuestras propias pérdidas. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué está el FP? Lo único que hace el FP es administrar la plata para intentar generar más rentabilidad. Pero, como les decía, no se hace responsable en la actualidad de lo que ocurre con las pérdidas.
Ese es uno de los puntos más críticos que tiene hoy por hoy la AFP, ¿ya? Ahora, lo mismo ocurre para los fondos de pensiones y lo mismo ocurre para los fondos previsionales voluntarios. Es decir, si tú pierdes, pierdes tú, no pierde nunca la AFP. Ahora, lo más delicado, y con No, esto, espere, aguante. ya, Un segundo. ya. Ahí sí, Me faltó. Ahí sí, ya, listo. Ahora sí. ya, Gracias. ya de nada. Ahora, ¿qué es lo delicado? De que mis inversiones también van a significar, si es que yo, digamos, no tengo todo el ahorro para el proyecto que quiero emprender, va a significar endeudarme. ¿Qué significa endeudarme, chiquillo? Adquirir una obligación con una entidad financiera. Sea, ¿cierto? Independientemente del producto que yo vaya a tomar, estoy adquiriendo un compromiso con ello. ¿Qué créditos puedo tomar yo actualmente en un sistema financiero como el nuestro? Tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque la tarjeta tiene un cupo y si usted lo gasta, tiene que devolverlo. Por eso les hacía la semana la distinción, ¿cierto?, entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. En la de débito, como alguien me preguntaba la semana pasada, yo puedo gastar lo que quiera. ¿Por qué? Porque es mi plata. Lo único que probablemente me va a cobrar el banco, y si es que, porque en realidad no se hace, salvo que yo haga una transferencia a otro banco, es la comisión. Pero si yo pago con débito, digamos a nivel nacional, no hay mayor problema. A nivel internacional probablemente me cobren una comisión por compra internacional, ¿ya? Pero esa en el caso de los de débito. ¿Qué pasa en la de crédito? En la de crédito es un cupo que yo tengo que devolver y además de eso están estas comisiones que se añaden a lo que yo ya compré. Por lo tanto, es una primera forma de endeudarme. Además está lo otro, los avances en efectivo, que cuando usted lo realiza en su tarjeta de crédito, también le cobran una comisión aparte del interés que usted va a tomar. ¿Por qué? Porque el avance en efectivo en el fondo es un préstamo que va dentro de la tarjeta. ¿Ya? Igual que en el caso de la línea de crédito de una cuenta corriente. De hecho, la mayor parte de las cuentas corrientes, todas, por decir, si no todas, tienen línea de crédito. ¿Qué es lo que pasa? Que si a usted se le acaba la plata de su cuenta corriente, la línea de crédito sigue funcionando, por lo tanto se la descuentan de ahí. Y usted, por lo tanto, tiene que pagarla después. Ahora, en cuanto a los créditos, esto es bien importante, chiquillos, y ya con esto es una de las cosas que voy cerrando en la clase. Así que, por lo tanto, como mucho nos vamos a extender hasta las 8. En el crédito de consumo, chiquillos, yo lo puedo usar para un fin de amplia disponibilidad. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Yo pido una cantidad de dinero a ciertos meses y en ese ámbito, ¿cierto? Yo puedo usar esa plata para lo que quiera. Es decir, para irme de vacaciones, por ejemplo, para hacer un arreglo en mi casa, para pagar algunas deudas, etc. Los créditos de consumo los dan los bancos y las cajas de compensación, que son las instituciones financieras. Los otros son los créditos comerciales que dan las tiendas y que se expresan mediante las tarjetas. ¿Ya? Por ejemplo, usted, no sé, pues si va a Ripley, da su RUT y le va a salir, digamos, tiene aprobada una tarjeta de tanta plata. Si usted la acepta, ¿cierto? Y la pide, está asumiendo un crédito comercial, sobre todo si va a gastar esa tarjeta. Y el otro, ¿cierto? Es el crédito hipotecario, que es un préstamo que yo pido con un fin bien especial, que es comprar una vivienda. Que puede ser, ¿cierto? Que puedo pedirlo más de una ocasión, de hecho. En Chile no hay problema con el tema de las viviendas. Yo puedo tener cuantas viviendas se me dé la gana. Si tengo los ingresos para eso, obviamente. ¿Ya? Por lo tanto, los tres son distintos. No sé, chiquillos, si hay alguna duda hasta aquí. Dime, Nicolás. ¿Me echo para atrás nomás? Es que en el fondo sí, en la práctica se paga un precio similar. ¿De qué va a depender lo que tú pagas o no pagas de una institución a otra? De esta que yo estoy proyectando en esta diapositiva. Ah, claro, cuando recibe la tarjeta, sí. Pero, por ejemplo, si pido un préstamo, no es lo mismo en cualquier institución. Alguien levantó la mano. Pregúntenme nomás, chiquillos. Profe. Dime nomás, Belén.
Perdón. Profe, tengo una consulta con relación a los créditos hipotecarios. Cuando uno quiere hipotecar la casa, ¿cómo funciona ese tipo de crédito? A ver, ¿el hipotecario qué es, en definitiva? Cuando yo compro una vivienda, ¿cierto? La pongo con apoyo al banco. Es decir, el banco me pasa la plata y miren el detalle. Cuando yo la compro, ¿cierto? En el fondo yo firmo la escritura, pero todavía la casa no es mía. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo la casa no es tuya? Porque yo pedí un préstamo, ¿cierto? Y como tal lo tengo que ir pagando. Si pedí un préstamo a 20 años, a 25 años, a 30 años, lo tengo que ir pagando. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando tú recién terminas de pagar el crédito hipotecario, esa casa es tuya. Recién es tuya. Por lo tanto, si tú te atrasas, ¿qué va a hacer el banco? Va a ir por ti y te va a quitar la casa. Si tú te atrasas en determinada cantidad de cuotas, te la puede mandar perfectamente a remate y vendérsela a otra persona y sacarte de ahí. Tú dirás, pero profe, si esa es mi casa. Sí, tú firmaste la escritura, pero en el fondo esa casa, como te sirvió, ¿cierto? La plata que te pasó el banco te sirvió para comprarla, el banco la asume como que esa casa es parte de ellos hasta que tú terminaste de pagar el crédito. Lo que vende son ¿Ya? los derechos. Exacto, lo único que vende es el derecho de habitarla, pero esa Claro. casa pasa recién a ser tuya cuando tú la pagaste completa. Antes de eso, no. Tienes el Pero- uso y goce. Belén, Profe, espérate, David, alguien está preguntando. Belén, dime. profe, sí, el mismo tema, pero cuando uno ya tiene una casa y quiere hipotecar la casa que ya es de uno. El mismo drama. Si tú hipotecas esa casa como parte de pago de la otra, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que si tú te atrasas en un pago, pueden ir a agarrarte a esa casa. Si tú no puedes seguir pagando la deuda de la segunda vivienda que adquiriste, si la pediste con un crédito. Por lo tanto, ¿te pueden quitar esa casa? Sí. Tu primera vivienda. Aun cuando tú la hayas pagado, el hecho que tú la pongas a hipoteca para pagar otro bien, quiere decir que esa casa pasa al banco transitoriamente hasta que tú termines de pagar el crédito. Por lo tanto, si tú te atrasas, pueden ir a hacerse parte del pago con esa casa que tú pediste que era tu primera vivienda. Cuando tú la Y pones ese en hipoteca valor, es eso. Dime. y ese valor, ¿quién lo ve? Por ejemplo, no sé, yo digo, ¿sabe que mi casa vale 60 millones? ¿Me dan los 60 millones o ellos vienen y hacen un evalúo? ¿Cómo es ese tema? Ellos tienen que hacer un avalúo, porque hay dos avalúos que son importantes. Antes, chiquillos, responderé las preguntas. Uno es el avalúo fiscal, que es el valor que establece el Estado que va a valer esa vivienda. Y el otro es el valor comercial, que es lo que establecen los bancos. Tú dirás, ¿por qué? Porque los bancos consideran otros factores, aparte del avalúo fiscal, si está cerca de metros, si está cerca de supermercados, si está cerca de hospitales, si tiene transporte público cerca, todos esos factores los va ponderando, ¿cierto? Y le da un valor. Por eso, por ¿Cuál de ejemplo, eso, las casas de centro son más caras, perdón, que cuál de las de eso la periferia. es, ¿Sí? Dime. cuál de eso es cuando tienes que contratar un tasador para que él te dé el rango de precio de la casa? Es el valor comercial, no es el fiscal. El fiscal ya viene de hecho predeterminado y tú lo puedes pedir incluso. El avalúo fiscal, puedes ir a pedirlo al... Ay, ¿cómo se llama esta institución que ¿Al se me olvidó servicio de recién? impuestos internos? La Al Servicio de tesorería. Impuesto Interno. Incluso a Tesorería creo que también te lo dan. Sí, sí, Ah. eso es. Ah, ya. No O sé, sea, si Belén, por si con ejemplo eso uno, te logré la pregunta. sí, entonces si uno hace una ampliación, debiese pedir de nuevo el evalúo fiscal. Así es, porque Es eso le que va a dar un valor, o sea, no el fiscal. De hecho, tú incluso podrías, si después la quieres vender, le puedes contratar a un tasador para que te haga bueno, el El avalúo evalúo fiscal, comercial. sí, po, que lo que pasa, para que además haga el profesora, avalúo comercial. Sí, que dime, Ah, ya. la Gracias. compañera, como de dice nada. que quiere ampliar la casa, ya tiene uno pedir un permiso a la municipalidad y todo lo que arquitecto para que vea la ampliación, porque no es llegar a hacerlo así, porque si Ujú. uno llega y dice, ¿la casa cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuántos metros cuadrados dice el papel y cuánto dice la realidad? O sea, habría que legalizarlo antes de pedir el evalúo fiscal, o sea, el Exactamente, evalúo de nuevo. porque incluso Sí. si te la quieren comprar con el, ¿cómo se le llama? Con el subsidio a la clase media, lo que te Ujú. piden son los papeles de toda la casa, los metros cuadrados, lo que dice, lo que tú ves in situ.
Y mucha gente no lo quiere hacer porque sabe que hizo en forma ilegal una construcción atrás o una ampliación. Claro, porque en el fondo, y por ley, como bien menciona el David, yo, chiquillos, cuando me quiero ampliar en una casa, y con esto voy a ir finalizando, cuando nosotros vamos a remodelar una casa, o vamos a ampliarla en este caso, se supone que hay una ley, que es la mítica ley del mono, chiquillos. ¿Qué establece esa ley en términos bien someros? De que yo tengo que presentar a la municipalidad mi proyecto de ampliación. ¿Por qué? Porque en ese proyecto yo puedo estarle quitando luz natural a mi vecino, puedo estar, digamos, generándole algún problema a mi vecino. Ustedes dirán, ay, pero profe, si es mi casa. Sí, pero el tema es que si te pasa algo y eso no estaba, digamos, regulado por la municipalidad, les puede generar un problema a ellos. Por eso habitualmente cuando tú haces una ampliación, tienes que presentar el proyecto a la municipalidad, te dan la luz verde y tú haces la remodelación. Pero la gente no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque se pone de acuerdo rápido con el vecino y porque además ese trámite burocrático podría generarle que la gente de la municipalidad vaya a la casa, entonces puedan pillar, digamos, falencias incluso estructurales, además de la plata que le cobran. Si el trámite no es gratis tampoco. Visto bueno la dirección de olla, y si no le da el visto bueno, no puede, tiene que demoler la construcción que hizo, y generalmente pasa cuando no hay una limitación con el muro medianero o la altura de la ampliación referente al vecino, porque no le puede generar, no puede superar más allá de los 2 o 3 metros. Exacto. Y de hecho, si el vecino no lo hizo y no te preguntó, uno puede quejarse. Ahora, termino con la siguiente idea, Isidora, para no extenderme más allá. Tiene razón porque no me fijé en la hora. Ahora, ¿qué tengo que tener yo en cuenta con los créditos? Y con esto, chiquillos, cierro para no extenderme más. Primero es la carga anual equivalente. ¿Qué significa la carga anual equivalente? Lo que yo voy a pagar en pesos, chiquillos. Siempre cuando ustedes pidan un crédito o sus padres pidan un crédito, tienen que darles la hoja donde venga señalado el CAE. El CAE es un porcentaje, pero abajito del CAE les va a salir el valor expresado en pesos. ¿Por qué es relevante que usted lo sepa? Porque eso es lo que realmente va a pagar, porque eso contempla el interés más los gastos que usted puede adquirir si toma seguros de cesantía o seguros, por ejemplo, de vida o de alguna cosa más que quiera tomar. ¿Ya? Por lo tanto, los gastos administrativos, servicios de estampilla, entre otras cosas. Entonces, tiene que estar expresado cuando usted pide un crédito. Y además, ¿cierto? Ahora, de la carga anual, aparte, usted debiera saber cuánto le van a cobrar de interés. ¿Ya? ¿Cuánto le pueden cobrar? Eso se fija mediante la tasa máxima convencional, que está a su vez alineada con la tasa de política monetaria. ¿Ya? Por lo tanto, cuando usted le den un papel de un crédito, le tienen que dar este papel, el TIC, más la carga anual equivalente. ¿Ya? Por lo tanto, no puede usted no saber esta información. Por ende, ¿qué es lo que sugieren las autoridades? ¿Qué cosa más que cotizar? ¿Por qué? Porque cada banco tiene un interés distinto. Generalmente, por ejemplo, para los hipotecarios recomiendan muchas personas tomar el Banco Estado porque es habitualmente el más barato. ¿Ya? Y en las tarjetas también puede hacer la misma cotización. ¿Por qué? Porque cuando yo abro una tarjeta, también debiera tener esto aquí. Mal que mal, las tarjetas, chiquillos, especialmente las de crédito, son un préstamo. Por ende, esto tiene que estar señalado. ¿Ya? No sé, chiquillos, si tienen alguna duda para ya acortarlo. ¿Tienen alguna duda que quieran preguntarme? Este es su momento. Pregunten nomás. Ya. Voy a sacar la diapo por si acaso, por si alguien falta. Ya. Bien, niños. Me pasé de la hora. Estaba muy entretenida hablando de los créditos, pero me pasé de la hora. Vamos a llegar hasta aquí. Espero esta semana poder subirles ya la ejercitación definitiva de esta materia, y la otra semana, chiquillos, ya vamos a estar con globalización, que es materia de cuarto medio. Así que eso, niños. Y la pregunta reflexión voy a pensarla mejor, Isidora, antes de subirla. Pero la voy a pensar, todavía no se la voy a decir. Ya, chiquillos. Entonces, que les vaya lindo, que tengan un buen resto de semana. Igual. Y fin de semana también. Descansen y no salgan, por favor. Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Igualmente. Chao, gracias.